XEBT, XHBT y los hermanos Civilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.868. Listo estaría ya el dictamen de la Contraloría Interna del IEPC sobre la compra del edificio de 2011. Versiones extraoficiales señalan que solo se pretendería imponer sanciones administrativas a funcionarios involucrados. Entre los posibles sancionados estarían el exsecretario ejecutivo Armando Maldonado, el expresidente Alfonso Castillo y el exdirector administrativo Carlos Iñiguez. Los actuales consejeros estarían exonerados. Pese a todo, tras la posible aprobación de las sanciones, el IEPC pretendería enviar el asunto a la Procuraduría de Justicia del Estado para su investigación. Sin embargo, el asunto no tendría fecha para ser ejecutado debido a que la Contralora del Instituto Moraima Romero se habría mantenido fuera de labores a causa de estrés desde el fin de semana pasado. Que se les aplique la ley, planteó para los consejeros del IEPC la fracción del PRI. La comparecencia de la Contralora del IEPC Moraima Romero solicitará a la primera inspectora por el caso del edificio, anunció la diputada Neida García. Y sin fecha se mantiene el Congreso del Estado para aprobar la cuenta pública del IEPC de 2011 que dejó pendiente la legislatura pasada, admitió la Junta de Coordinación Política. A las 7 de la mañana con 2 minutos y la entrega de todos los informes de los fideicomisos que ha manejado el gobierno del Estado en los últimos 6 años, pidió desde tribuna la diputada Rosalinda López. Advirtió que en casi todos los casos se han registrado irregularidades como en el Fondo Empresarial Tabasco. Una de las irregularidades en los fideicomisos de desarrollo económico sería la firma en estos de Amílcar Sala Villanueva como funcionario estatal cuando solo fue asesor externo de Andrés Granier, ventiló la diputada. Por cierto que a más tardar mañana la Secretaría de Finanzas deberá presentar a la Comisión de Hacienda su informe trimestral en el que reporte cómo fue el cierre del gobierno anterior. En gritos terminaron ayer los diputados del PRD y PRI tras la reciente resolución del TRIFE donde confirma que no procedió el recurso interpuesto contra la conformación del Congreso local. Como diputada independiente se declaró ayer la oriunda de Cárdenas, Jovita Segovia. Dijo separarse del Movimiento Ciudadano ante los atropellos que este hizo con su persona. El exdirigente de ese partido, Gaspar Córdoba, dijo no haber advertido las inconformidades de la legisladora. Rechazó que el instinto político la haya avasallado. Y ahora fue ejecutado un guardia de seguridad del ADO de Villahermosa. Aunque la PGJ anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona de la Chontalpa y que se solicitaría el apoyo del ejército, la 30 Zona Militar indicó que el operativo sigue siendo el mismo. Pese a los hechos ocurridos recientemente, empresarios que están invirtiendo en Cárdenas han manifestado seguirán operando, señaló a su vez la Secretaría de Desarrollo Económico. Una mala señal está enviando Tabasco con los hechos violentos ocurridos en los últimos días, ya que el tema de inseguridad repercute en la atracción de inversiones, advirtió la Coparmex. Seguridad Pública y Procuración de Justicia continúan siendo las instancias más demandadas ante derechos humanos. En lo que va del año, se han recibido 65 quejas, la mayoría contra esas áreas, reporta el organismo. Se instaló ayer el Consejo Estatal de Protección Civil. El gobernador Arturo Núñez tomó protesta a sus integrantes en presencia del director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y el gobierno del estado aceptó y cumplirá la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos derivada de las inundaciones, manifestó el gobernador Núñez. Nuevas inconformidades de los trabajadores del CEAS ahora fueron sindicalizados del CEPSEM, que se quejaron porque los cambiaron de áreas y eliminaron horas extras. Una obra emergente para reabrir la circulación en la zona del periférico a la altura de la colonia El Espejo realizarán en los próximos días, anunció el alcalde de Centro, Humberto de los Santos. En 2 meses iniciará la obra del tercer puente Los Monos, adelantó el Centro SCT. La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de amparo y la devolvió al Senado para la ratificación de los cambios. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se desmayó durante un acto público. ¡Vengan los deportes! En la Champions, el Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Valencia, el Celtic fue goleado por la Juventus, hoy Real Madrid recibe al Manchester United en duelo de altos vuelos en los octavos de final de la Champions, el Shakhtar Donetsk que recibe al Borussia Dortmund, Pumas pagó su poca contundencia y se dejó empatar a 1 por el Celaya, esto en la Copa MX. El Boca Juniors con Bianchi de nuevo como técnico recibe al Toluca que vuelve a la Copa Libertadores tras 6 años de ausencia. Jorge Vergara dejó quebrado al Saprissa según Alberto Raven, uno de los accionistas del club. Sergio
Bueno es vicepresidente deportivo de el San Luis, y Mario Carrillo enfrentaría un veto que le impediría volver a dirigir en el fútbol mexicano. En cuanto al béisbol, Eddie Díaz volverá como timonel de Yaquis para la temporada 2013-2014. Llegó ayer Dan Firoba, manager de los Olmecas. Mañana el equipo cabezón inicia la pretemporada. El venezolano Carlos Colmenares se convirtió en el quinto refuerzo extranjero del Águila de Veracruz, y con la nómina más elevada de las grandes ligas, los Dodgers abrieron su campo de primavera con grandes expectativas. María Sharapova y Serena Williams lograron su pase en el Abierto de Qatar. Rafael Nadal ganó su primer partido de dobles en el Abierto de Brasil al lado de David Nalbandian. LeBron James se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA en anotar 30 puntos y encestar al menos el 60% de sus tiros en 6 partidos consecutivos. Y la lucha olímpica con un pie fuera de los Juegos Olímpicos a partir del 2020. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.